Morí y Jesús dijo algo que me impactó. Después del 15 de agosto, el destino de mi pueblo cambiará para siempre. Sé que puede sonar alarmante, pero les prometo que lo que vi y escuché no fue una historia que se pueda ignorar. En mi corazón, sabía que este mensaje no era para nadie más. Era para ti. Para cada creyente que cree que aún tiene tiempo. Y en lo que comparto hoy, les contaré exactamente lo que me mostró. Palabra por palabra, visión por visión, advertencia por advertencia. Digan amén si su corazón está listo para escuchar la verdad. Soy Almercer, tengo 67 años, y los dolores persistentes en mi cuerpo empezaban a aparecer con cada vez más frecuencia. Pequeñas señales de que algo andaba mal. Siempre me había preguntado si el dolor en el pecho era un problema físico hasta ese día. Era uno de esos calurosos días de julio. Había ocurrido hacía unos días. Pensé en madrugar, resguardarme del calor y cortar el césped. Salí de casa, y ahí fue cuando me golpeó. Sin previo aviso, solo una explosión en el pecho. Peor que cualquier otra cosa. Como una bomba explotando dentro, el dolor me subía por el brazo hasta la mandíbula. ¡Dios mío! Jadeé, agarrándome la camisa. Intenté gritar, pero mi voz era solo un jadeo, cayendo hacia adelante, boca abajo, oliendo la tierra y esas flores. Mi cuerpo ya no era mío. El dolor llegó a su punto máximo, luego empezó a disminuir, pero no para bien. Como si todo se detuviera. Visión borrosa. Sonido apagado. La oscuridad me envolvió por completo. En ese momento todo se volvió negro. ¡Dios mío! Pensé que había terminado. Pero no parecía la muerte en absoluto. Sentí como, no sé, como una descarga eléctrica que me recorrió, aguda y repentina. Y entonces, ¡boom!, quedé inconsciente. Fuera de mi cuerpo. Juro que fue real. Me vi allí tumbado, despatarrado en la hierba. Era yo, pero no era yo. Mi cuerpo estaba allí, inmóvil como una piedra, y yo estaba en otro lugar. El mundo empezó a desvanecerse. Entonces lo vi. Esa luz seguía atrayéndome. No luché contra ella. La luz de la que te hablé. Me atrajo. Y antes de darme cuenta, estaba en otro lugar. Algo o alguien venía. Y entonces allí estaba. Jesús. Sabía que era él. Intenté hablar, decir algo, lo que fuera. Pero las palabras parecían pequeñas, inútiles. Señor, creo que susurré. O tal vez solo lo pensé. Pero antes de que pudiera hacerlo, sentí un cambio. Como si el aire mismo estuviera a punto de hablar. Al, dijo, te he estado esperando. Esas palabras casi me destrozan. Pero no se detuvo. Nunca me equivoco. Y ahora, después del 15 de agosto, el destino de mi pueblo cambiará. De inmediato, sentí que una mano invisible me elevaba, elevándome del suelo. Me sentí como si estuviera viendo un modelo 3D gigante. Vivo y en movimiento, ciudades bulliciosas, océanos ondulantes, el mundo se extendía abajo. Pero lo que vi a continuación, Dios mío, fue como un puñetazo en el estómago. Una ola gigante, no de agua, sino de caos económico, lo arrasó todo. Las bolsas se desplomaron. Las pantallas se iluminaron en rojo en Nueva York, Londres, Tokio. Los números se desplomaron. Los operadores gritaban en sus teléfonos. Los rostros se contorsionaron de pánico. Era como si todo el sistema financiero se hubiera derrumbado de la noche a la mañana. Los bancos congelaron cuentas. La gente salió en masa, golpeando puertas de cristal que no se abrían. Los cajeros automáticos no daban fondos suficientes o no daban nada. Las filas se extendían bajo el sol abrasador. Los supermercados,
Los estantes de las tiendas estaban vacíos, la gente se peleaba por la última barra de pan o la lata de frijoles. Los precios se disparaban, un galón de leche costaba lo mismo que una semana de comestibles. Las filas de desempleados serpenteaban alrededor de los edificios. Familias apiñadas en coches mientras sus casas eran embargadas. Letreros clavados en el césped por los sheriffs. Sentí un nudo en el estómago mientras observaba como si estuviera en medio de la crisis, oliendo la desesperación en el aire. Entonces intervino el gobierno, ¿sabe?, con esa voz tranquila en la televisión diciendo, estamos aquí para arreglar las cosas. Pero era una trampa. Rápidamente se promulgaron nuevas leyes. Tarjetas de racionamiento, identificaciones digitales, regulaciones que al principio parecían razonables, como compartir recursos o rastrear suministros. Pero, si profundizamos un poco más, todo se trataba de control. Y ese control estaba dirigido directamente a la fe. Las iglesias cerraron de la noche a la mañana, bajo llave por funcionarios de traje, con letreros que decían reutilización para la comunidad. Las convirtieron en centros de distribución de alimentos. Sí. Pero para recibir tu parte, una bolsa de arroz, algunas latas, tenías que firmar un formulario. No cualquier formulario. Era una declaración, una renuncia a la fe, un juramento de lealtad al Estado en lugar de a Dios. No se permitía ninguna religión ni nada parecido. Vi a gente que conocía, viejos amigos de la iglesia. Personas que habían sido diáconos o maestros de escuela dominical, haciendo fila. Niños tirando de sus mangas, con el estómago rugiendo, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas al sostener bolígrafos. Un tipo que se parecía a mi vecino Tom susurró para los niños antes de escribir su nombre. Pero al alejarse con la bolsa, sus hombros se desplomaron como si una parte de él hubiera muerto allí mismo. Yo también lo sentí. El dolor en el pecho, las lágrimas calientes nublando mi vista. Yo también había estado allí después de Eleyanena, cuestionándolo todo. ¿Qué haría yo? Me partió el corazón ver la fe intercambiada por una comida, como advierte la Biblia en Apocalipsis 13, donde nadie puede comprar ni vender sin una marca. Pero esto no es una profecía abstracta. Es real. Un suceso real para gente común como tú y yo. La escena se difuminaba, cambiando como un sueño, acercándose a hogares, salas, cocinas donde familias cristianas se desmoronaban bajo la presión, esposos y esposas peleándose, discutiendo sobre cómo sobrevivir. Vender la casa. Acepten el trato del gobierno. Vi a una pareja que parecía de mi antiguo barrio, gritando sobre la fe. No podemos seguir aguantando, sollozaba la esposa. Los niños se mueren de hambre, pero el esposo, con la Biblia en la mano, negó con la cabeza. Dios proveerá. Lo siguiente, papeles sobre la mesa, formularios de divorcio firmados con ira y lágrimas. Niños atrapados en medio, adolescentes azotando puertas, gritando «estás loco por creerte esta mierda», y saliendo furiosos, sin mirar atrás. Padres solos, aferrados a sus cruces. Pero al ver a sus familias destrozadas, se extendió como un virus. El miedo lo cubría todo, denso y sofocante. La gente se apiñaba en habitaciones oscuras, susurrando culpas. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué no restaura esta fe que una vez ardió con fuerza, reduciéndose a cenizas? Quienes antes rezaban cada mañana ahora lo dejan de hacer, y luego lo dejan por completo. Algunos fueron más allá, parándose en las esquinas o publicando en línea. Dios no es real. Míranos hambrientos, sin Blanca. ¿Dónde está cuando lo necesitamos? Sus voces resonaron, amargas y rotas, atrayendo a otros como un remolino. Sentía un peso en el corazón, como una piedra en el pecho, con la garganta apretada mientras observaba. No se trataba solo de carteras vacías ni armarios vacíos. No, era una crisis profunda, una brutal desgarradura del corazón,
como la gran apostasía de la que habla la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, donde muchos se apartan antes del fin. Y en Mateo 24, donde Jesús dijo, el amor de muchos se enfriaría por la iniquidad y la adversidad. Lo vi manifestarse en la persecución, no con espadas, sino con leyes de hambre, hogares destrozados. Personas que preferían la supervivencia a la salvación. La fe se desmoronaba bajo el peso. Me aterrorizó, pero también despertó algo en mi interior. ¿Y si esta era la prueba, el filtro para separar lo real de lo falso? Y a medida que la visión se intensificaba, me di cuenta de que no había terminado. Había más. Una cara oculta que me dejaría atónito. Justo en medio de ese caos, con los bancos quebrando, las familias desintegradas, la fe desmoronándose, vi algo más. Fue como una chispa que se encendió en la oscuridad de la noche, atravesando la oscuridad. Mi visión cambió y ya no miraba las calles presas del pánico ni las iglesias vacías convertidas en almacenes. En cambio, vi a estos pequeños grupos de creyentes escondidos en lugares ocultos, sótanos con linternas parpadeantes, casas viejas y destartaladas en rincones olvidados de pueblos, incluso campamentos improvisados en lo profundo del bosque, rodeados de pinos y silencio. Esta gente no tenía nada. Ni coches de lujo, ni cuentas de ahorros, ni provisiones. Su ropa estaba desgastada, sus zapatos remendados, pero sus rostros, vaya. Sus rostros brillaban con una fuerza extraña e inquebrantable. No era la sonrisa falsa que uno se pone para sobrellevar un mal día. No, era profunda, real, como si algo en su interior ardiera con fuerza, intacto ante el mundo que se desmoronaba a su alrededor. Vi a un grupo acurrucado en un sótano húmedo, unas 10 personas, de todas las edades, sentadas sobre cajas y mantas viejas. Tenían una papa asquerosa, y la pasaban, cada uno dándole un mordisco, sonriendo como si fuera la cena de acción de gracias. Otro grupo, en un claro del bosque, compartía una sola botella de agua, tomando sorbos y riendo suavemente como si estuvieran en un picnic. Tienen algo, pensé. Algo que nadie puede robar. Sus ojos brillaban, no de miedo ni desesperación, sino de esperanza. Rezaban juntos, cantaban himnos en susurros, y por cómo se miraban, eran como una familia. No eran solo desconocidos reunidos. No eran ricos ni poderosos, pero tenían alegría. Alegría auténtica. Del tipo del que habló Jesús en Juan 4:33, donde dijo, en este mundo tendrán aflicción. Pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Podía sentirlo allí, observándolos. Mi corazón se llenaba de algo que no había sentido en años. Estas personas no solo sobrevivían. Estaban vivas. Verdaderamente vivas. De una manera que había olvidado que era posible. Entonces la visión se amplió y vi cosas que me dejaron boquiabierta. En uno de esos grupos, había una joven, de unos 20 y tantos años, acurrucada en un catre, completamente enferma. Tenía la cara gris, el sudor le perlaba la frente, y noté que estaba en las últimas, con algún tipo de fiebre o infección, de esas que estaban acabando con la gente a diestro y siniestro en este mundo destrozado. El grupo se reunió a su alrededor, con la cabeza gacha y las manos juntas. No eran ruidosos ni ostentosos, solo sinceros, orando como si sus vidas dependieran de ello. Señor, tú eres nuestro sanador, dijo uno de ellos con voz firme pero llena de fe. Y entonces les juro que sucedió. Su respiración se tranquilizó, el color le regresó a las mejillas y se incorporó, con los ojos abiertos como si acabara de despertar de un sueño. El grupo se quedó sin aliento, luego rió, con lágrimas corriendo mientras la abrazaban. Fue un milagro. Como salido de los hechos, como cuando Pedro sanó al cojo, yo estaba allí de pie o flotando, lo que fuera que estuviera haciendo, con la garganta apretada y los ojos picando. Esto era real. El poder de Dios, obrando allí mismo, en ese sótano. En otra escena, vi a un anciano, frágil, con las costillas a la vista a través de la camisa,
sentado junto a una fogata en uno de esos campamentos en el bosque. No había comido en días. Se notaba. El grupo volvió a orar, sencillo y en silencio, pidiendo a Dios que proveyera. Y entonces, fíjense, un par de palomas se posaron cerca, dejando caer semillas de sus picos como si las hubieran enviado en una misión. Suena loco, ¿verdad? Como algo sacado de un cuento de hadas. Pero esas semillas fueron suficientes para plantar, para crecer, para que siguieran adelante. Pensé en Mateo 6 y 26, donde Jesús habla de Dios alimentando a las aves del cielo. No era solo comida. Era una señal. Dios seguía allí, seguía obrando, pero solo para quienes confiaban en Él, quienes habían preparado sus corazones. Estas personas no eran perfectas. Simplemente eran fieles. Habían perdonado viejos rencores, hecho las paces con sus vecinos, aferrado a la palabra de Dios como a un salvavidas. No tenían miedo, ni del hambre, ni del caos exterior. Eran una luz en la oscuridad. Como dijo Jesús en Mateo 5 y 14. Y aquí está el truco. La gente lo notó. Gente que antes se reía de la fe, que la llamaba muleta o estafa. Vieron esta paz, este poder, y vinieron corriendo. Vi a un hombre con aspecto de abogado o banquero antes de que todo se desmoronara, tropezando con un campamento, sucio y con la mirada perdida. Se había burlado de los cristianos toda su vida. Probablemente los había llamado tontos en redes sociales. Pero allí estaba, de rodillas, rogando por conocer a ese Jesús del que hablaban. Dime, dijo con la voz entrecortada. ¿Cómo consigo lo que tú tienes? El grupo no lo juzgó. Lo recibieron, compartieron su último mendrugo de pan y rezaron con él. Vi a otros, dos escépticos, ateos, gente que se había dado por vencida, atraídos a estas comunidades como polillas a la llama. Vieron los milagros, el amor, la fe inquebrantable, y eso los conmovió profundamente. Estos creyentes no se escondían. Brillaban, atrayendo a otros como faros en medio de una tormenta. Sentí un fuego en el pecho, una mezcla de asombro y urgencia. A eso se refería Jesús. Esta era la iglesia, la verdadera iglesia, firme cuando todo lo demás se derrumbaba. Pero ¿cómo adquirieron esa clase de fe? Eso era lo que necesitaba saber, porque algo me decía que tendría que llevar esto conmigo. La visión cambió de nuevo. Y fui transportado al futuro, aterrizando justo en el 15 de agosto de 2025. Esa fecha me ha perseguido desde entonces. Vi el cielo sobre el mundo. No solo Fénix, sino todo. Cada ciudad, cada desierto, cada costa. Y algo sucedió. Algo tan salvaje que me eriza la piel. Con solo pensarlo, el cielo no se iluminó de repente. Se abrió de golpe. No como una tormenta ni como un cometa que pasara como un rayo. No como una llamarada solar o una aurora a la que los científicos pudieran ponerle nombre. No, fue como si el cielo mismo se abriera, revelando un orbe de luz brillante, radiante pero no cegador, suspendido en el aire. No estaba solo en un lugar. Era global, visible desde cualquier rincón de la Tierra, suspendido allí durante lo que parecieron minutos, pero podrían haber sido horas. Latía con vida como el latido de la creación misma. Nadie podía explicarlo. Ni la NASA, ni los comentaristas de la CNN, ni un solo profesor o predicador con un micrófono. Los canales de noticias enloquecieron. Cámaras haciendo zoom, presentadores tartamudeando, un fenómeno sin precedentes. Pero sus palabras no tuvieron eco porque esto no era ciencia. Era una declaración de Dios mismo. Un cartel que gritaba, presten atención. Se acabó el tiempo. Vi gente inundando las calles, saliendo de casas, oficinas y coches. En Nueva York, Times Square era un mar de rostros, boquiabiertos, mirando al cielo. En pueblos pequeños como el mío,
La gente permanecía en sus jardines, algunos de rodillas, otros gritando, llorando, abrazando a sus hijos. Las radios crepitaban con estática. Las pantallas de televisión parpadeaban con transmisiones en vivo. Londres, Tokio, Río, todo igual. Pánico por todas partes. Algunos se desplomaron, abrumados, como si sus mentes no pudieran soportar el peso. Otros corrieron como si pudieran correr más rápido que el cielo. Oí gritos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y oraciones mezcladas con maldiciones. Parecía que el mundo entero contenía la respiración, esperando una respuesta que nunca llegó de los expertos. No fue una lluvia de meteoritos ni un fallo en la atmósfera. Fue divino. Un toque de trompeta del cielo, como las señales que Jesús mencionó en Lucas 9:25. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, angustia de naciones perplejas. Lo sentí en lo más profundo. Ese fue el momento en que todo cambió. La línea trazada por Dios. Entonces la visión se dividió, mostrándome dos tipos de personas tan diferentes como la noche y el día. Primero, estaban los creyentes, los que habían preparado sus corazones como aquellos pequeños grupos que vi en la última visión. No corrían ni gritaban. Se mantenían erguidos, con el rostro alzado hacia el cielo, y los ojos brillando con algo que solo puedo llamar certeza. Esto es todo, decía su expresión. Las profecías aquí. Sin miedo, solo esperanza. Como si hubieran estado esperando esto desde siempre. Vi a una mujer con un abrigo andrajoso de pie en el tejado de una ciudad, con los brazos en alto, susurrando, gracias, Señor. Un hombre en un campo, con las manos sucias, sonreía como si acabara de recibir la mejor noticia de su vida. Esta gente lo sabía. Habían leído la palabra, orado, se habían aferrado a la fe en medio del caos de la economía en crisis y la separación de familias. Vieron esta señal y la reconocieron. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25, listas con sus lámparas llenas. Su paz era inquebrantable, un testimonio de lo que la fe puede lograr cuando se lo ha apostado todo a Dios. Pero luego estaban los otros, los que se alejaron, los que se habían reído de la Biblia o los que alguna vez creyeron, pero dejaron que su fe se enfriara. Eran un desastre, gritando, corriendo en círculos, con los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué pasa? Que alguien me lo explique. Oí a un hombre gritar, agarrando su teléfono, buscando respuestas que no estaban. Los científicos de la televisión lanzaban teorías, campos magnéticos, anomalías atmosféricas, pero todo era ruido. Conjeturas vacías. Nada cuajó. Porque en el fondo sabían que esto no era natural. Vi a una mujer con traje de negocios entre la multitud murmurando, esto no puede ser Dios. No puede ser. Pero su voz temblaba, como si intentara convencerse a sí misma. Otro hombre, con aspecto de pastor, se quedó paralizado, pálido, susurrando. Estaba equivocado. El miedo era denso, como una niebla. Uno podía ahogarse con esta señal, este orbe en el cielo. Era un toque de trompeta, una prueba final, como la que describe Apocalipsis 14, donde los ángeles proclamaron la hora del juicio. Era hora de elegir entre Dios o el mundo, la fe o el miedo. No quedaba término medio. Mientras observaba, mi mente se remontó a Phoenix, a mi casita en las afueras. Me imaginé de pie en mi jardín, contemplando ese mismo cielo, esa misma luz. ¿Dónde estás ahora mismo, viendo esto? Quizás estés en una gran ciudad, quizás en un pueblo pequeño como el mío. Si vieras ese orbe en el cielo, ¿qué harías? ¿Sentirías paz? ¿O saldrías corriendo en busca de respuestas? Deja un comentario abajo. Dime dónde estás, ¿qué dirías si esto ocurriera? Es una pregunta que vale la pena hacerse porque ese momento, esa decisión, está por llegar.
Y lo que vi a continuación en la visión me dejó claro que no hay vuelta atrás. Una vez trazada esa línea, justo después de que ese orbe brillante desapareciera del cielo, el mundo no volvió a la normalidad sin más. Fue como si todas las cadenas que retenían el mal se rompieran de golpe. La visión me sumergió en un caos que me revolvió el estómago. No era solo un lugar. Estaba en todas partes. Ciudades que reconocí, como Los Ángeles y Chicago, se desmoronaban bajo terremotos repentinos. Edificios derrumbándose en escombros. Calles agrietándose como la tierra seca del desierto. Vi pueblos costeros devorados por las olas. No solo inundaciones, sino tsunamis. Imponentes muros de agua azotando casas. Autos y vidas enteras arrasadas en segundos. Supertormentas rugieron, huracanes y tornados arrasaron el medio oeste. Vientos aullando como almas en pena, arrancando techos de casas y arrancando árboles como si fueran palillos. No fue solo la naturaleza descontrolada. Fue implacable. Un desastre tras otro. Sin tiempo para respirar. Vi Phoenix. Mi propio patio trasero se ahogó en tormentas de polvo tan densas que no se podía ver a 3 metros. Cables eléctricos chispeando, incendios propagándose por los barrios. Las leyes ya no significaban nada. Los gobiernos colapsaron. No lentamente. De la noche a la mañana, sin policía, sin Guardia Nacional, solo caos. La gente se enfrentaba entre sí, saqueando tiendas, rompiendo escaparates, peleándose por restos de comida o una jarra de agua. Vi a un hombre en lo que parecía un estacionamiento de Walmart blandiendo una palanca de hierro contra otro por una bolsa de arroz. La sangre en el pavimento gritaba en el aire. Viejas enfermedades, cólera. La fiebre tifoidea regresó con fuerza y nuevas enfermedades sin identificar se extendieron como un reguero de pólvora. Los hospitales estaban desbordados. Sin médicos, sin medicinas, solo gente tendida en los pasillos, tosiendo y muriendo. El agua potable había desaparecido. Los grifos se secaban o estaban amarillentos. Olvídate de la comida. Estantes vacíos. Campos abandonados. Cadenas de suministro muertas. La desesperación era densa como una niebla que se sentía en la piel. Nadie confiaba en nadie. Ni en los vecinos, ni en los líderes, ni en los sistemas. Cada uno luchaba por sí mismo. Y la desesperanza era más pesada que los escombros que se acumulaban en las calles. Pensé en Apocalipsis 16. Las copas de la ira de Dios derramaron plagas, oscuridad, terremotos. Esto era lo que se desarrollaba ante mí, y me conmovió profundamente. Entonces, la visión se centró, no en los desastres, sino en las personas que quedaron a su paso. Las ciudades que una vez conocí eran pueblos fantasmas. Rascacielos que se alzaban como dientes rotos. Calles vacías, salvo por los rezagados que deambulaban. Rostros demacrados. Ojos hundidos. Se movían como sombras. Sin propósito. Sin chispa. Vi a una mujer de unos 30 años sentada en la acera con una foto rota de sus hijos. Ni siquiera lloraba, solo miraba fijamente como si su alma se hubiera desconectado. Un hombre, mayor, se arrastraba por un callejón, murmurando para sí mismo, con la ropa colgando como harapos. Ni risas ni sonrisas, solo ese peso muerto de desesperación. La oscuridad de la que Jesús había advertido. No eran solo los apagones ni los cielos llenos de humo. Era más profunda. Una oscuridad en el alma. El egoísmo se apoderó de él. La gente acaparó lo poco que tenía, alejándose de sus vecinos y pidiendo ayuda. La crueldad se apoderó de gente que antes había sido decente, robando y estafando. Peor aún, vi a un grupo de hombres. Rostros que quizá reconocía de la iglesia de años atrás, riendo mientras le quitaban provisiones a una familia más débil, dejándola sin nada.
Aquellos que antes se habían burlado de Fait. Ahora eran los que más gritaban. Gritando al vacío. ¿Dónde está tu Dios ahora? Sus voces se quebraron de miedo. Sin respuestas a las que aferrarse. Algunos se sentaron solos, meciéndose, rogando que todo terminara. Que la muerte llegara pronto. No era solo la supervivencia lo que habían perdido. Era el sentido, el propósito, cualquier cosa a lo que aferrarse. Sentí la justicia de Dios fluyendo, pesada e innegable, como los juicios de Apocalipsis 18 donde Babilonia cae y las naciones lloran. Pero incluso con ese peso, sentí su misericordia también, doliéndome por estas almas perdidas. Me dolía el corazón como si me lo oprimieran. Me vi reflejado en ellos. El viejo Obal, el que dudó, el que se alejó tras la muerte de Eleyanena. Estas personas tuvieron oportunidades, igual que yo, de volver atrás, de confiar, pero las dejaron escapar. Quería gritar. Aún no es tarde, pero sabía que para algunos era observarlo todo. Volví a Fénix. Imaginé mi calle, mi casita, quizá sepultada ya en cenizas o escombros. ¿Desde dónde lo ves? Desde tu ciudad, desde tu apartamento, desde una cafetería. Si vieras este caos, terremotos, tormentas, gente enfrentándose, ¿a qué te aferrarías? Cuéntalo en los comentarios. Solo tu ciudad y lo que harías. Te lo digo, lo que vi después me mostró que aún hay esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, pero es una esperanza que hay que elegir. Justo cuando pensaba que el mundo no podía volverse más oscuro, Jesús me mostró algo más. Algo que se sintió como una brisa fresca en medio de un desierto abrasador. La visión cambió y el caos, los terremotos, las inundaciones, los saqueos, todo se desvaneció en el fondo. En cambio, vi estos remansos de esperanza, como oasis dispersos en un páramo arrasado. Este era el pueblo de Dios, los que se habían aferrado a su fe, los que habían vivido su palabra sin importar las circunstancias. No se escondían en búnkeres con reservas de armas u oro. No, estaban allí, en medio de todo, rodeados por los mismos desastres que todos los demás, pero de alguna manera protegidos. No como si fueran intocables, flotando por encima de todo. Estaban en el lodo, con las botas llenas de barro, con hambre en el estómago, pero se mantenían a salvo de una forma incomprensible. Era como el Salmo 91 hecho realidad. Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Lo vi con claridad. Y me dio escalofríos. Una escena se me quedó grabada. Un grupo de quizás una docena de creyentes avanzaba por una calle inundada. Con el agua hasta el pecho. Escombros flotaban a su alrededor. Muebles rotos, piezas de autos, basura, pero avanzaban con paso firme, sin miedo. El agua debería haberlos arrastrado. Vi a otros cerca ser arrastrados por el agua, gritando. Pero este grupo era como un muro invisible que mantenía a raya a los peores. Sus rostros no reflejaban pánico. Estaban tranquilos, concentrados, algunos incluso tarareaban un himno mientras llevaban provisiones a un refugio improvisado. Podía sentirlo, esa sensación de que Dios mismo los protegía, como si extendiera sus alas sobre ellos. No fueron inmunes a las dificultades, heridas en las manos, ojos cansados, pero no estaban quebrantados. Tenían esa paz, esa fuerza que no tenía sentido en un mundo enloquecido. Pensé en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Esos eran ellos caminando por el fuego y la inundación, sostenidos por algo mayor. Entonces, la visión se centró en una familia que vivía en un apartamento ruinoso en lo que parecía una ciudad devastada por la enfermedad. Todos a su alrededor estaban enfermos, tosiendo, con fiebre, los hospitales llevaban mucho tiempo abandonados. Pero esta familia, sana, fuerte, vivía sus días con un propósito.
No porque fueran especiales ni tuvieran una cura secreta, sino porque la mano de Dios estaba sobre ellos. No solo estaban sentados, sino que también estaban ahí ayudando, llevando agua a los enfermos, orando por quienes estaban demasiado débiles para mantenerse en pie. Sus rostros, vaya. Sus rostros eran algo extraordinario. Ojos brillantes de esperanza, como si llevaran la luz del mundo dentro. Tenían una paz que desafiaba la lógica, como en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vi a un vecino, pálido por la enfermedad, tambalearse hasta su puerta pidiendo ayuda. La familia no dudó, se arrodilló con él, rezó, y vi cómo respiraba con más facilidad y recuperaba el color. Un milagro allí mismo, en un edificio de viviendas en ruinas. Sin fanfarrias, solo fe. Y no fue solo sanación. Los vi compartir lo poco que tenían. Un par de rebanadas de pan, un puñado de frijoles secos, y de alguna manera rindió. Partían el pan, lo repartían, y alcanzaba para todos, niños y ancianos, y sobraba un poco. Parecía sacado de Juan 6, cuando Jesús alimentó a los 5.000 con unos cuantos panes y peces. Vi a un niño, de unos 10 años, darle un trozo de pan a un desconocido, sonriendo como si fuera Navidad. El desconocido lo tomó, con lágrimas en los ojos, y preguntó, ¿cómo haces esto? ¿Cómo sigues así? Bien. El padre del niño respondió, no somos nosotros, es él. Compartieron el evangelio allí mismo, sencillo y con valentía, y aquel desconocido cayó de rodillas, pidiendo perdón, pidiendo la oportunidad de conocer a este Jesús. Otros vinieron, 2 escépticos, personas destrozadas, personas que habían maldecido a Dios días antes. Vieron los milagros, sintieron el amor, y éste los atrajo como polillas a la llama. Al observar esto, sentí un fuego en el pecho, una valentía que no había conocido en años. Estas personas no eran superhéroes. Eran personas comunes que habían elegido a Dios por encima del miedo. Habían perdonado, hecho las paces y se habían aferrado a su palabra. Como dice Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra, no solo oidores. Estaban listos, y Dios estaba con ellos, obrando a través de ellos. Incluso aquellos que se habían desviado, que dudaban como yo, aún tenían una oportunidad si se arrepentían. Pensé en mi propia vida, Eleyanena, Michael, mis años a la deriva. Dios no los abandonó, y no me abandonaría a mí. Pero era una decisión, una línea que había que cruzar. Al ver a esos creyentes brillar en la tormenta, supe qué tenía que hacer cuando regresara, si es que regresaba. La visión se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que lo uniría todo. Allí estaba yo, todavía en su presencia, sintiendo esa calidez, ese amor que podía disipar cualquier duda que hubiera tenido. Jesús me miró fijamente, con sus ojos penetrantes, pero tan llenos de cariño, como si viera cada rincón de mi alma y aún me quisiera allí. Su voz resonó de nuevo, no como un sonido que se oye con los oídos, sino como un susurro en lo profundo de mi mente, más fuerte que cualquier trueno que hubiera oído en un monzón de Arizona. Aullido, dijo. Prepárate. Esa sola palabra me impactó como un tren de carga. Prepárate para lo que acababa de ver. Los mercados se desplomaban, las iglesias cerraban, los cielos se partían. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por una urgencia que me hacía inclinarme, pendiente de cada palabra suya. Sé que has visto lo que viene, dijo. Pero no te prepares con comida ni armas. Esos serán robados, destruidos o inservibles en los próximos días. Prepárense con un corazón firme en mí. Él no se detuvo ahí. Sus palabras fueron claras, como instrucciones grabadas en piedra. Primero, aférrense a su fe. Él dijo, no permitan que ninguna noticia sombría, ningún acontecimiento aterrador ni ninguna presión del mundo debiliten su confianza en mi poder y mi amor. La fe es su única armadura en la tormenta. Recuerda los milagros que he hecho, las palabras que he pronunciado en las Escrituras.
Yo soy el que nunca cambia. Eran su promesa, su trayectoria. Vi a esos creyentes en las visiones, firmes ante inundaciones y plagas. Y supe que esa clase de fe era a la que me estaba llamando. Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas me quemaban los ojos. Había estado tan débil. Pero él no se daba por vencido. Me decía que me levantara, que confiara. Sin importar el golpe, el peso de sus palabras se asentaba. Pero no había terminado. Su voz se suavizó como la de un padre que da un consejo que sabes que necesitas. Segundo, perdona y haz las paces con todos. Dijo, limpia tu corazón de toda carga de pecado, de todo rencor, de toda amargura. No puedo vivir en un corazón lleno de espinas. Reconcíliate con tus hermanos, con quienes te han hecho daño, y busca la paz con todos. Vivo en un corazón puro, y solo un corazón puro puede verme y encontrar mi refugio. Pensé directamente en Michael, mi hijo, mi único hijo allá en California, tan lejos de mí en todos los sentidos. Vi su rostro, escuché las duras palabras que intercambiamos, llamándolo terco, él llamando a mi fe un cuento de hadas. Esas peleas dejaron cicatrices profundas, y cargué con esa amargura como un peso en el pecho. Pero ahora quería correr hacia él, pedirle perdón, implorarle su perdón y ofrecerle el mío. Luego vino la tercera instrucción, y la que más me impactó. Permanece en mi palabra cada día. Él dijo, mi palabra es una lámpara a tus pies, una luz en la densa oscuridad que se avecina. Léela. Medita en ella. Vívela porque es tu única fuente de fortaleza. En mi palabra encontrarás consuelo, sabiduría y guía para cada paso. No dejes que se quede acumulando polvo en un estante. Sentí una oleada de arrepentimiento, profunda y pesada. Mi Biblia, la vieja de cuero de Eleanor, con sus notas en los márgenes, llevaba años intacta en mi mesita de noche. La abría a veces, sí, pero no para leer, no para buscar. Era una reliquia, un recordatorio de días mejores, no un salvavidas. Su voz, su presencia, era como un incendio y una bomba a la vez. Me sentí expuesta. Cada piso al descubierto, pero también amada como si él hubiera visto mis fracasos y aún así me hubiera elegido. Pensé en el profeta que me había mostrado, aquel cuyas palabras se estaban cumpliendo. No sabía su nombre, pero sabía que sus advertencias estaban ligadas a esta fe, al perdón, a la palabra. Eran la clave para mantenerme firme. Cuando llegó el 15 de agosto y el mundo se puso patas arriba, volví a ver el rostro de Michael. Y supe que tenía que regresar para decírselo a todos. Pero ¿qué pensarían de un anciano como yo que afirmaba haber visto a Jesús? La visión no había terminado. Y presentía que algo grande se avecinaba. Una última carga que me enviaría de regreso con una misión. Seguí allí, envuelto en su presencia, con ese amor y ese poder que me sostenían. Jesús me miró con una mirada firme, llena de propósito. Y entonces extendió la mano. Su mano, o quizás no era una mano, solo su voluntad, me tocó la frente. No fue una palmadita ni un apretón de manos. Nada común. Fue como una oleada de energía pura, cálida y viva, que me inundó. Empezó en mi cabeza y bajó rápidamente, llenándome por completo, el corazón, los huesos, el alma. No fue solo mi espíritu el que se llenó de energía. Fue todo mi ser. Incluso el cuerpo viejo y crujiente que había dejado atrás en el césped. Los dolores en el pecho, el peso de 67 años, se derritieron como hielo bajo un soplete. Me sentí renacido, como si cada músculo cansado, cada cicatriz, cada rastro de agotamiento se hubiera borrado. Mi mente estaba lúcida, mi corazón ligero, como si volviera a tener 30 años, lista para conquistar el mundo. Sin embargo, fue más que sanador. Fue un propósito que me inundó como electricidad. Lo supe en ese momento.
No solo me estaban remendando para seguir viviendo. Me estaban enviando de vuelta con algo que hacer, algo grande. Podía sentirlo como un fuego encendido en mi pecho. Una claridad que no había tenido en años. No era solo Almercer, arquitecto jubilado, viudo, incrédulo. Fui elegido, encargado de una misión. Mis ojos se encontraron con los suyos y me sentí listo, no por mi fuerza, sino porque él era como en Juan 3 y 16, donde dice, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os designé. En ese momento, fue mi encargo y no iba a decepcionarlo. Entonces su voz resonó de nuevo en mi mente, clara como una campana, pero urgente ahora, díselo, dijo. Él nunca se equivoca. Ahora es el momento de elegir un bando. Las palabras impactaron con fuerza. No fueron duras, pero sí cargadas de significado. Díganlo. ¿A quién? A todos. Conocía a Michael, a mis vecinos, al mundo entero. Ese profeta, aquel cuyas palabras se estaban cumpliendo, estaba vinculado al 15 de agosto. Todo estaba conectado. Y elegir un bando no era solo elegir un equipo. Era vida o muerte, fe o miedo, Dios o el mundo. Sentí su peso, su urgencia, como un reloj que se agotaba. Entonces, antes de poder preguntar nada más, sentí un tirón, agudo y rápido, como si me tiraran hacia atrás a través de ese pasillo de luz. Solo que esta vez, fue más rápido. Colores difuminándose, dorado, azul, morado, pasando como un tren a toda velocidad. Imágenes del mundo pasaron como un rayo ante mi casa. El desierto. Ciudades desmoronándose. Esos fieles creyentes brillaban en la oscuridad. Era vertiginoso, como caer en reversa. Los sonidos vinieron después, impactándome como una ola. Sirenas aullando, agudas y penetrantes. Voces gritando, presas del pánico. Ha vuelto. Respira. El zumbido de la cortadora de césped, aún en marcha, se mezclaba con el bip-bip de las máquinas. Sentí una sacudida como si mi alma volviera a mi cuerpo, pesada y estremecedora. Mi pecho se agitó, el aire inundó mis pulmones, que habían estado inmóviles. Volví al césped, y luego a una camilla. Los paramédicos me observaban, pálidos por la sorpresa. El mundo volvía a ser ruidoso, caótico, nada que ver con el lugar que acababa de dejar. Abrí los ojos de golpe y vi el cielo azul de Arizona, el mismo que había visto por última vez antes de que todo se volviera negro. Pero yo no era la misma. Ese toque de Jesús. Sus palabras, se me quedaron grabadas. Tenía que decírselo. Tenía que advertirle sobre el 15 de agosto, sobre la decisión que se avecinaba. Mi corazón se aceleró, no de dolor, sino de propósito. Intenté hablar, decírselo a los paramédicos, pero mi voz era débil, áspera. Jesús, dijo. Me miraban como si estuviera loca, pero no me importaba. Tenía una misión y nada, ni la duda, ni el miedo, ni siquiera la muerte, me detendría. Aquí estoy, sentada en mi casita en Phoenix, contándoles esta historia. Y mi corazón está pleno, no tan pesado como antes, sino lleno de paz. No porque haya burlado a la muerte. No, es porque sé en el fondo que me ha tocado el amor infinito de Dios. Esa duda, esa costra dura que me envolvía el corazón tras años de vagar, se ha ido, se ha derretido. Solía pensar que Dios guardaba silencio, como si me hubiera dado la espalda tras la muerte de Eleyanena. Pero me equivocaba. Él siempre estuvo ahí, esperando a que me recuperara, esperándonos a todos. Y lo que me mostró en esas visiones, a través del caos, las tormentas, las decisiones, su gracia, su esperanza, su amor inquebrantable, siempre está ahí para quien lo busque. No importa cuán oscuro se vuelva este mundo, Él es la luz que nunca se apaga. Como dice Juan 15, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido.
Sé que mi historia podría conmocionarte, tal vez incluso asustarte un poco. Se habla mucho del 15 de agosto, de cielos que se parten, de mundos que se derrumban. Pero escúchame. No estás solo. Nunca. El amor de Jesús está ahí, con los brazos abiertos, listo para abrazarte. No importa en qué punto de tu fe te encuentres. Ya sea que dudes como yo, te hayas alejado como mi Michael o simplemente no estés seguro de qué creer, Dios tiene un plan para ti. No te pide que te prepares con miedo, acumulando comida enlatada ni escondiéndote en un búnker. No, Él quiere tu fe, tu amor, tu perdón y un corazón arraigado en su palabra. Esa es la armadura para lo que viene. En ese momento me tocó. Es como un susurro en mi alma cada día, recordándome esta misión. Me dice que, por difíciles que sean los días que vienen, Él está ahí guiando a quienes confían en Él. Lo he visto. Lo he sentido. Y sé que nunca se equivoca. He compartido mi historia contigo. Te lo he contado todo. Ahora la decisión es tuya. ¿Te animarás? Confía en Él. Da el paso. Si esta historia te ha conmovido, aunque sea un poquito, si te ha hecho replantearte lo que creías saber, te invito a suscribirte. En este canal escucharás más testimonios como el mío. Mensajes de Dios, del cielo, y sí, también advertencias. Preparémonos juntos para lo que viene. Deja un amén en los comentarios. Y que Dios los bendiga a todos. Señor, estoy aquí, en mi casita en Phoenix, con el corazón lleno de gratitud y asombro. He caminado en la oscuridad, he dudado de ti, he pensado que guardabas silencio, pero ahora sé que nunca me has abandonado. Gracias por tocarme, por sacarme del dolor y la duda, por mostrarme tu amor y tu poder. Soy indigno, pero aún me amas y me has elegido para llevar este mensaje. Por favor, dame la fuerza para cumplir la misión que me has encomendado. Ayúdame a expresar tus palabras con claridad para que quienes escuchan, cerca o lejos, Michael o desconocidos, abran sus corazones a la verdad. Ruego por mi hijo, Michael, toca su corazón como has tocado el mío para que vea que te conoces. Perdóname por las veces que he sido amargado. Por las palabras que he dicho que lo han herido. Sana la distancia que nos separa para que podamos encontrar la paz. Enséñame a mantener la fe incluso cuando el mundo se desmorona. Ayúdame a perdonar para purificar mi corazón de todo resentimiento y que tú reines en mí. Guíame cada día con tu palabra para que no me pierda en la oscuridad que se avecina. Y Señor, te pido por quienes escuchan y leen esto. Dales la fuerza para elegirte, para preparar sus corazones y encontrar paz en medio de la tormenta. Eres mi luz, mi esperanza, y confío en ti. Amén.